buen día, mi nombre es Noglis Carolina García Rondón, cursante del tercer trimestre en la carrera de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo San Antonio de los Altos. El día de hoy les voy a hablar sobre la argumentación en el discurso, tema de estudio de la unidad curricular Oratoria Jurídica, facilitada por la profesora Rosmeli Petit. Iniciaremos por definir qué es la argumentación, que no es más que la expresión de un punto de vista razonado, ya sea a través de una palabra, de un enunciado o de un texto. Se persigue con ella influir en la opinión, la actitud o el comportamiento del destinatario. La argumentación ha sido caracterizada como una secuencia textual que presenta una estructura específica del contenido. También ha sido caracterizada de forma extradiscursiva por el efecto perlocutivo con el cual se le vincula a la persuasión. Tenemos entonces que la argumentación es una práctica discursiva que tiene como propósito defender una postura o una opinión, aparte de disuadir al otro de la propia. Se considera saludable para la convivencia democrática y para la pluralidad de opiniones, ya que permite el contraste apasionado de ideas. Se trata de un ejercicio común en ámbitos de confrontaciones de ideas, como los parlamentos nacionales, los debates públicos o las negociaciones y, sobre todo, en los discursos. Ahora bien, definido y entendido lo que es la argumentación, tenemos el discurso, que no es más que una forma de comunicación en la que un emisor construye un mensaje y lo transmite a un receptor utilizando un código, que usualmente es el lenguaje, a través de un canal que puede ser oral o escrito. Dentro de las características del discurso tenemos que busca entretener, busca en el auditorio una respuesta de agrado, diversión y complacencia, con el propósito predominante de hacer olvidar la vida cotidiana con sus pequeños sucesos y sus apremios basados en el humor. Ofrece grandes ventajas tanto al emisor como a los receptores debido a la narración y a la expresión cultural que se utiliza. Informar. Persigue la clara comprensión de un asunto, tema o idea que resuelve una incertidumbre. Su principal objetivo es de ayudar a los miembros del auditorio para que estos pretendan ampliar su campo de conocimiento. La característica principal de este discurso es llevar a cabo la objetividad. Convencer, persuadiendo y argumentando, lo que constituye una operación lógica que emplea elementos cognitivos y racionales cuando crea una actitud libre y reflexión. El propósito específico de un discurso es la respuesta precisa que el orador o emisor desea obtener del auditorio. En otras palabras, este propósito se refiere exactamente a aquello que deseamos que la audiencia haga, crea, sienta, comprenda o disfrute. Ahora bien, el argumento se puede clasificar en 4 tipos. Argumentos deductivos que parten de premisas seguras o probables y extraen conclusiones seguramente válidas de ellas, yendo de lo general a lo particular. Argumentos inductivos que parten de lo específico para llegar a lo general, son menos certeros. Argumentos aductivos no parten de premisas certeras, sino que asumen 2 premisas aisladas y obtienen una conclusión probable, aunque inverificable. Y los argumentos causales, que parten de la vinculación de un evento con otro de acuerdo a las leyes de causa y efecto. Emplea para ello premisas, datos e información para sustentar lógicamente un punto de vista y apela a la razón y no a las emociones. Estos argumentos aspiran a convencer, a modificar el punto de vista contrario, o sea, a la persuasión. No consiste simplemente en opinar, sino en sustentar las opiniones de manera comprobable. Se basa en la construcción y en el manejo de argumentos, básicamente lo que se requiere para lograr un buen discurso. Asimismo, para un buen discurso es importante conocer el público a quien se dirige. El discurso, pues de ello dependerá el código utilizado. El código es indispensable para que el proceso comunicativo se lleve a cabo efectivamente. Es por ello que el emisor y el receptor o receptores, es decir, las partes involucradas en la comunicación, deben manejar un mismo código. De otro modo, el mensaje permanecerá encriptado y sin descifrar, como ocurre cuando alguien nos habla en un idioma que desconocemos. En el marco de los elementos de la comunicación se denomina código al lenguaje o a la encriptación en la que se transmite el mensaje de emisor a receptor. El emisor codifica el mensaje y el receptor lo decodifica para comprenderlo. En el léxico cotidiano es esto el uso de lo que llamaríamos los idiomas o lenguas. Los códigos pueden ser lingüísticos o no lingüísticos. En el primer caso atañen al lenguaje y en el segundo provienen de áreas ajenas.
Son aquellos códigos que no necesitan del lenguaje, no requieren de un idioma determinado para ser capaces de transmitir el mensaje. Para que estos códigos sean útiles, tanto el emisor como el receptor deben saber su significado, pero no tienen que saber leer ni escribir. Por su parte, los códigos lingüísticos pueden ser de dos tipos: naturales, que son los orales, o escritos. Los naturales son aquellos que se perciben a través de los sentidos, oídos, vista, y se transmiten de padre a hijo de manera espontánea, son instantáneos, efímeros y se apoyan en elementos extralingüísticos. Los escritos, aquellos que se perciben necesariamente por la lectura, por lo cual requieren de un aprendizaje y una enseñanza formal. Son permanentes, tangibles y constituyen un sistema cerrado en sí mismo. El código funciona en dos vías recíprocas: codificación y decodificación. La codificación, el emisor del mensaje codifica el significado al escribirlo en el código, o sea, componerlo. Y la decodificación, el receptor o los receptores deberán decodificar el mensaje para tener acceso a él. Para concluir el tema, y esperando que les sea de su provecho, concluyo con un pensamiento de George Burns, que dice que el secreto de un buen discurso es tener un buen comienzo y un buen final, y luego tratar de que ambos estén lo más cerca posible. Esto es todo por lo que se refiere a lo que es la argumentación en el discurso. Muchas gracias.